Hola, bienvenidos a Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son tomadas de Hechos de los Apóstoles, de la primera carta de Juan y del Evangelio de Juan. Y en ellas, Dios nos invita a ver a Jesús como nuestro buen pastor, como nuestra piedra angular y como nos dice Pedro, reconociéndolo como nuestro Salvador, que ningún otro puede salvarnos. Jesús de Nazaret. Pedro nos dice en la primera lectura, hablándoles a los ancianos y a los jefes del pueblo de Israel, ninguno otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. En esa misma conversación, Pedro está comparando a los jefes y a los ancianos con constructores y les dice, ustedes cometieron un gran error. Ustedes desecharon la piedra angular. En otras palabras, Pedro está diciendo, ustedes pusieron en peligro la estructura, fueron negligentes, pusieron en peligro la salvación del pueblo de Israel. La piedra angular es un concepto de construcción y también se le llama piedra base o primera piedra. Se utiliza para albañilería y se utiliza para construir los cimientos de una estructura. Todas las piedras subsecuentes a la piedra angular se colocan cuidadosamente en referencia a esa primera piedra. La piedra angular determina cómo el resto del edificio se va a ver y va a estar fortalecido. Usualmente la piedra angular suele ser más grande que las demás y muchas veces es prominente y hermosa para acentuar su importancia. Toda esta imagen de la piedra angular fue explicada por Pedro para decirles que cometieron un error en rechazar a Jesús de Nazaret. Este mismo Jesús es la piedra. Pasa que los jefes y los ancianos del pueblo de Israel estaban sorprendidos porque hubo una curación de un hombre enfermo. Llamaron a los apóstoles, llamaron a los discípulos, interrogaron a Pedro y se sorprendieron. Porque en vez de encontrar a un hombre que reclamaba poder sanar a enfermos, hacer milagros, encontraron un hombre humilde que no quería ningún crédito por esa sanación milagrosa. Y les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esta conversación que tiene Pedro es importante para nosotros también. Si los ancianos y los jefes de Israel fallaron al desechar al Salvador, a rechazarlo, porque no lo reconocieron, tiene que ver porque no pudieron imaginar la salvación que Jesús le estaba ofreciendo. Y eso nos puede pasar a nosotros también, que podemos no reconocer a Jesús en nuestras vidas porque no podemos imaginar el tipo de salvación que Jesús viene a ofrecernos a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos quiere salvar? Jesús quiere ayudarnos a nosotros en el Evangelio a entender cómo nos salva y qué tipo de salvación es la que Él nos ofrece. Y lo quiere hacer a través de la imagen del buen pastor. Él utiliza la imagen del buen pastor porque era común en aquella época ver
campos llenos de ovejas y sus pastores. Ellos conocían el vocabulario, sabían cómo las ovejas se comportaban y cómo los pastores actuaban. Era familiar. Entonces, ellos sabían que había pastores que se contrataban para cuidar ovejas, pero que cuando había problemas y venían los lobos, salían corriendo para ellos protegerse y dejaban a las ovejas indefensas ante los peligros. Pero Jesús les dice que Él es el buen pastor, que Él es capaz de dar la vida por sus ovejas. ¿Qué pastor valora la vida de una oveja más que la propia? Esto es diferente. Jesús le dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Entonces, volvemos otra vez a esta idea de tenemos que ser capaces de reconocer a Jesús, de reconocer sus cuidados, de reconocer el tipo de salvación que Él nos quiere ofrecer. ¿Cómo podemos entonces reconocerlo? Pertenecer a su rebaño. Teniendo como fundamento lo que Pedro nos dijo en la primera lectura, ninguno otro puede. Porque cuando usamos a Jesús como nuestra referencia de vida, como nuestra piedra angular, como nuestro guía, vamos construyendo nuestra vida en referencia a Jesús. Le damos forma a nuestra vida en referencia a Jesús. Jesús determina cómo vamos a irnos fortaleciendo y construyendo nuestras vidas. Y nos vamos pareciendo un poquito a esa piedra angular. Y nos vamos pareciendo un poquito a ese pastor. Juan, en la segunda lectura, nos dice que cuando realmente Jesús se manifieste completamente, no sabemos cómo realmente seremos al fin, dice Juan, pero cuando finalmente Jesús se manifieste y se manifieste nuestra realidad como hijos de Dios, nos vamos a parecer a Él. Dice Juan, hablándonos de Jesús, que lo veremos tal y cual es y que nos vamos a sorprender, definitivamente, porque cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Y es que nos vamos a dar cuenta que solo el Hijo de Dios podía salvar a los hijos de Dios. Y allí, sorprendidos y viendo la realidad de quiénes realmente somos, de nuestra verdadera identidad, probablemente cada uno de nosotros exclamaremos, oh, es que somos hijos de Dios. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.